No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. Citando a Whitman: oh mi yo, oh vida de sus preguntas que vuelven, del desfile interminable de los desleales, de las ciudades llenas de necios. ¿Qué de bueno hay en estas cosas, oh mi yo, mi vida? Respuesta: que tú estás aquí, que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso, que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. Te contaré un secreto. Los dioses nos envidian. Nos envidian porque somos mortales. Porque cada instante nuestro podría ser el último. Todo es más hermoso porque hay un final. Nunca serás más bella de lo que eres ahora. Nunca volveremos a estar aquí. Tú tan solo vive y siente, es la salida para escribir tus sueños en el papel de tu vida. Vive y siente, siente y vive. Estás aquí para algo, recuérdalo y sobrevive al ataque de esta música que te hará convencer que tu vida es importante, que tienes cosas que hacer. Tú tan solo siente y vive, vive y siente, porque esta vida, hermano, no es para siempre. Tú tan solo vive y siente, es la salida para escribir tus sueños en el papel de tu vida. Vive y siente y vive. Estás aquí para algo, recuérdalo y sobrevive al ataque de esta música que te hará convencer que tu vida es importante, que tienes cosas que hacer. Tú tan solo siente y vive, vive y siente, porque esta vida, hermano, no es para siempre.